La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí. Saludos cordiales a todos los oyentes del Estridor de las Armas, por supuesto, los que siguen la programación por el canal 17 de Tigo Star, por Twitter, por TikTok. Ahora estoy justamente transmitiendo por Facebook, porque ya mis seguidores de Facebook me decían: profesora, nos abandonaste, te fuiste hacia TikTok. Bueno, y nosotros estamos aquí, ¿verdad? Siempre esperando la programación también desde tus redes sociales. Bueno, hoy estoy por TikTok. Bueno, saludos cordiales a mi querido amigo el general Julio César Cardoso Zorrilla, gran oyente del Estridor de las Armas, mi distinguido compañero también de la especialización de geopolítica. Saludos, mi general, a todos los que están conectados, y por supuesto que estoy esperando en los mensajes que me escriban. Estamos en el mes de julio, es un mes muy interesante, hay muchas cosas de la historia nacional que tenemos que recordar, que tenemos que saber. Yo creo que justamente uno de los aspectos que, aunque vamos a arrancar, Jordan, querido, así si le pasas a Sergio, a David, ¿verdad? La imagen de la nota del 20 de julio, que realmente es yo le llamo un monumento jurídico de nuestra emancipación como paraguayos, de la emancipación paraguaya, que a veces no se conoce mucho el trasfondo de esta nota, que es una nota muy importante porque es nuestro certificado de nacimiento, ¿verdad? Tenemos que recordar, ¿verdad?, que Iturbe salió con 3 compañías de infantería y 3 de artillería, y tomó rápidamente el cuartel de infantería. Fue enviado con un oficio al Palacio de Gobierno para hacer la correspondiente intimación del gobernador español Velasco, ¿verdad? Y bueno, luego de esto se conforma un triunvirato, una reunión de un congreso, hasta la reunión de un congreso que iba a ser convocado el 17 de junio, y ahí se constituye la Junta Superior Gubernativa. Y el 20 de julio, hace 213 años, se envía un oficio a Buenos Aires, porque el tema era que Buenos Aires siempre tuvo esta pretensión, nos trataba como una suerte de provincia rebelde, amenazas de que no convenía que nosotros tengamos una autonomía política, ¿verdad? Porque íbamos a sufrir las sanciones económicas. Dicho y hecho, lo hicieron, ¿verdad? Pero entonces nosotros enviamos esta nota donde expresamos un propósito indeclinable de mantener nuestra independencia conquistada, y esta decisión tomada, ¿verdad?, fue reflejada en este pensamiento del doctor Francia. Recordemos que toda la estructura jurídica del Estado paraguayo, desde aquel bando del 17 de mayo de 1811, fueron todas redactadas por el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Dice, en partes, los extractos de esta nota, dice: las grandes empresas requieren tiempo y combinación, y el ascendiente del gobierno
en las circunstancias que ocurrieron por esta ciudad, ya no conviene hacer memoria, le habían dificultado a fin las cosas. Las provincias llegaron al tal estado que fue preciso que ella se resolviese seriamente a recobrar sus derechos usurpados para salir de la antigua opresión en que se mantenía agravada. No fueron precisos esfuerzos para conseguirlo. 3 compañías de infantería y otras 3 de artilleros, en que la noche del 14 de mayo último ocuparon el cuartel general y parque de artillería, bastaron para facilitarlo todo. Bueno, entonces así justamente la nota va comentando cómo fue justamente nuestro proceso, ¿verdad? Y bueno, y claramente la frase más conocida de la nota dice, bueno, no vamos a cambiar de amos, no vamos a cambiar unas cadenas por otras, ¿verdad? Eso justamente es el mensaje que claramente se envía a Buenos Aires, ¿verdad? Y así dice, se sabe bien que si la libertad puede a veces adquirir o conquistarse una vez perdida, no es igualmente fácil volver a recuperarla. Es decir, es una nota que nosotros como paraguayos tenemos que tener muy presente, tenemos que conocerla a fondo, ojalá en las instituciones educativas de todos los niveles de este país se pueda analizar esta nota preciosa. Ahí nosotros estamos viendo justamente la firma de los próceres. Bueno, entonces quería iniciar el programa de hoy comentando sobre esto, que bueno, que en los ámbitos académicos se conoce y se suele debatir mucho el tema de la nota del 20 de julio, pero quizás no todos tengamos el conocimiento de la importancia de este certificado de nacimiento del Estado paraguayo, que es muy importante. Bueno, y así empezamos también a reflexionar, y me gustaría pasar a la otra instancia. Hay un debate bastante acalorado, como siempre, sobre la figura del mariscal Francisco Solano López. Ahí se cargan las tintas para discutir hasta los más mínimos detalles de su vida, ¿verdad? Como hombre, como militar, como político. Bueno, entonces justamente el 24 de julio es su onomástico, se conmemora su onomástico del año 1827, aunque alguna cuestión, lamentablemente, como nuestra historia fue tan tergiversada, tan manoseada, por el hecho que perdimos la guerra. Y al perder la guerra, perdimos población, perdimos nuestra cultura. Entonces fueron otros los que vinieron a decirnos qué tenemos que creer, qué tenemos que interiorizar como paraguayos de muchos acontecimientos importantes, ¿verdad? Por eso que hoy en día es muy bueno que profesionales de la historia, justamente yo me dedico a revisar la historia, es decir, qué se escribe, qué es lo que se considera, bueno, vamos a decir, establecido como verdades. Y bueno, empezamos a ver qué grado de verdad hay en eso, ¿verdad? Y empezamos a hacer un escrutinio histórico, ¿verdad? Porque hoy en día, obviamente que está en juego nuestra soberanía cultural, ¿verdad? Entonces, es obligación nuestra conocer nuestra historia para poder hacer una defensa cabal de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, como se acerca estas conmemoraciones, justamente el día 25 de julio a las 20 horas, están todos invitados, se va a realizar en el Unión Club sobre Palma 744, la dirección, ¿verdad? Abierto para todo público, un acceso gratuito, donde un conversatorio sobre la figura del mariscal Francisco Solano López. La mejor forma de conmemorar su natalicio es haciendo estudios sobre diferentes aspectos de su vida. Justamente a mí me solicitaron hablar sobre su fecha de nacimiento, algo tan polémico. Algunos dicen
Imagínense que hasta del año, hasta ahí están cargados las tintas que dice que, bueno, que no era hijo de don Carlos Antonio López. Entonces, mi deber como profesionales es mostrarles ciertos errores que se han inculcado como ciertos, porque es muy triste escuchar a algunos paraguayos decir, no, el don Carlos no era luego su papá, ¿verdad? Doña Juana Pabla, empiezan a tocar la moral de la mujer también de paso, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuáles son las fuentes que nosotros tenemos para decir que efectivamente el mariscal Francisco Solano López era hijo de don Carlos Antonio López? Bueno, entonces en esa noche en el Unión Club a las 20 horas yo voy a estar acercando aproximado realmente fuentes que fueron publicadas mientras el mariscal estaba vivo durante la guerra, cuando se hacían las celebraciones por su cumpleaños, y también voy a hacer un recorrido a través de los medios de prensa de esa época, ¿verdad? Cómo juntaban y levantaban los datos con relación al natalicio del mariscal Francisco Solano López. Entonces, quiero empezar este programa también hablando de un perfil, justamente un perfil humanístico, un perfil militar de Francisco Solano López, antes de pasar a las propias estrategias militares que él usó, ¿verdad? A todo lo largo de la guerra de la Triple Alianza. Porque normalmente se suele decir que no tenía formación militar, que los errores de la guerra se debieron justamente a esto, ¿verdad? Y bueno, es momento de hacer aclaraciones correspondientes con relación a esto. Entonces vamos a empezar a hablar de Francisco Solano López, algunos datos bastante interesantes de su formación antes de pasar a hablar, porque también tenemos que iniciar un análisis de lo que fueron lo que fue la campaña de las cordilleras, ¿verdad? Sabemos que la campaña de la cordillera fue una serie de batallas, que vamos a estar hablando de eso, donde se cometieron crímenes de guerra contra el Estado paraguayo. Y bueno, tenemos que tener ciertas nociones de la conformación también de los bloques beligerantes. Pero antes de llegar a eso, tenemos que mirarlo a Francisco Solano López desde varios ángulos. Si empezamos a analizar a Francisco Solano López como militar y empezamos a ahondar en sus estrategias militares, ¿verdad? Todo esto, primeramente, tenemos que insertar en un contexto de las ideas castrenses de su tiempo, ¿verdad? Uno de los errores más grandes es que quieren, por ejemplo, analizarle desde el punto de vista militar a Francisco Solano López en un perfil FODA. Siempre me causa un poco de gracia. ¿Cómo le vas a analizar las estrategias militares de López con FODA? ¿Verdad? Un elemento, creo que del año 1960 aproximadamente, si no tiene absolutamente nada que ver, no sé qué sería más ridículo. No podemos hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de acercarnos a las ideas de castrenses de su contexto, de su época y de las corrientes de pensamiento de su tiempo, así como su formación hispanista y neoscolástica, ¿verdad? Todo eso, no es un tema muy fácil de abordar, porque es un tema bastante complejo y nosotros no podemos opinar, justamente podemos cuestionar muchas cosas, eso sí, ¿verdad? Pero opinar sin mucho sustento académico creo que no corresponde, y este programa justamente está encarado para brindarles a ustedes ciertas herramientas que puedan profundizar y que cada uno pueda sacar sus conclusiones. Tenemos que ubicarnos en la segunda mitad del siglo XIX para empezar a analizarlo a Francisco Solano, en donde básicamente primaban en forma preponderante, y eso es categórico, las ideas del romanticismo alemán, el tardío, estoy hablando del periodo tardío,
que otorga una importancia realmente fundamental a la evolución histórica de las naciones y lo que significaba en el mundo castrense, en el mundo militar, quiero decir, el espíritu del pueblo. ¿Qué significaba para un militar del siglo XIX hablar del espíritu del pueblo? Que se ve encarnado, ¿verdad? Y conformado y dirigido este pensamiento, me refiero, a los ciudadanos que dirigían el Estado básicamente, ya sean civiles, militares, protagonistas esenciales de la historia, ¿verdad? Que afirma que cada pueblo, este espíritu del pueblo dice que cada pueblo representa un espíritu particular, una cultura autóctona y nacional, una tradición única y diferente dentro de la diversidad de civilizaciones culturales humanas, ¿verdad? A este romanticismo, ustedes tienen que saber que el romanticismo alemán, resumiéndoles, ¿verdad? Porque es una filosofía bastante compleja, que deberían leer para poder entender muchas cosas sobre la vida castrense paraguaya de esa época, ¿verdad? Justamente hablaban mucho de lo que es el heroísmo, se discutía mucho, ¿verdad? Hasta había una carga muy sentimental de la época y obviamente que a este espíritu del pueblo le surge una idea reaccionaria, ¿verdad? Enmarcada dentro del liberalismo revolucionario. Estas dos tendencias hay que ir manejando. Y bueno, obviamente también hay otros elementos que tenemos que agregar para comprender el pensamiento del mariscal Francisco Solano López, porque uno cuando hace un estudio histórico debe tratar, aunque cueste mucho, de aproximarse al contexto de ese tiempo, cómo se pensaba en esa época, ¿verdad? Para que uno pueda ir entendiendo las decisiones que se fueron tomando, ¿verdad? Bueno, entonces Francisco Solano López, joven, hombre joven, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Su formación fue una formación clásica, ¿verdad? Fue educado por profesores reconocidos, por brillantes docentes que estaban disponibles en esa época. Tienen que saber que el currículo más o menos estaba basado en el trivium et quadrivium, ¿verdad? Todo esto es una herencia de la escolástica. Sus profesores y tutores que eran elegidos y por don Carlos Antonio López, ¿verdad? Podríamos decir que inclusive fue elegido a mano, ¿verdad? Por su propio padre. Por un lado estaba el santafesino Juan Pedro Escalada, ¿verdad? Todo el mundo suele mencionarlo mucho a él, ¿verdad? Estaban también los sacerdotes dominicos españoles, José Joaquín Palacios y Miguel de Albornoz, así también como un jesuita muy importante en aquella época dentro de lo que es el ámbito educativo, el señor Bernardo Párez, ¿verdad? Bueno, estos fueron los inicios de la formación de Francisco Solano López de su parte intelectual, ¿verdad? Y de esta manera, justamente, él no estaba separado, inclusive nosotros hoy en día no estamos separados de esta cultura grecolatina, obviamente que fue perfeccionada por las enseñanzas de la Iglesia Católica, y eso es algo que tuvo raíces muy profundas, porque nosotros fuimos colonizados por los españoles, ¿verdad? Y una de las misiones no solamente fue una conquista militar de posesión territorial, sino también de una conquista espiritual donde se impone el catolicismo en el nuevo continente, ¿verdad? Entonces toda esta cultura grecolatina más las enseñanzas de la Iglesia Católica conformaron, vamos a decir, esta circunstancia cultural de Francisco Solano López, ¿verdad? Y por supuesto, todo lo que vendría a ser en el mundo
castrense, el poeta romano Horacio, por ejemplo, ¿verdad? Dulce et decorum est pro patria mori, ¿verdad? Dulce y honroso es morir por la patria, ¿verdad? Entonces, todo este tema de jurar los compromisos, porque cuando nosotros leemos, ¿verdad? Cuando nosotros leemos lo que nos puede brindar Isidoro Resquín, Juan Crisóstomo Centurión, Juan Crisóstomo, que tiene un vuelo literario muy importante en sus memorias, ¿verdad? Leemos que Francisco Solano López estaba tan impregnado de esto que él le daba mucha importancia a jurar los compromisos, no solamente jurar, sino cumplir los compromisos, luchar con honor, con todo este tema de la caballerosidad, la búsqueda de la gloria, la importancia de la palabra empeñada, el valor de la amistad, la defensa, ojo con esto, la defensa del suelo patrio. Este tipo de ideas descienden de este espíritu del pueblo que les hablé al inicio, ¿verdad? La libertad, el derecho a la autodeterminación. Imagínense nosotros que tenemos una historia desde el vamos con este derecho a la autodeterminación, tanto así que en las dos revoluciones comuneras, porque no es que estuvimos una nada más, ¿verdad? La primera donde se le envía, ¿se acuerdan lo que pasó con Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que se lo encadena, que se lo envía de vuelta a España en el barco bautizado Comuneros? Bueno, y luego la siguiente, ¿verdad? Con Antequera, Castro, Mompox. Bueno, lo que sí que nosotros siempre fuimos y nos rotularon luego de provincia rebelde, es decir, siempre tuvimos esta conciencia de la autodeterminación. Y bueno, y por supuesto llega un hombre, un estadista como Carlos Antonio López, ¿verdad? Y él hablaba de un respeto irrestricto a las naciones, ¿verdad? Y bueno, entonces todo este bagaje cultural en boga, imagínense si nosotros llevamos este análisis a la actualidad y empezamos a analizar cuáles son los elementos culturales en boga en Paraguay, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que ir analizando y, por supuesto, también tener en cuenta las tendencias más utilitaristas, podríamos decir, y prácticas, como alguna vez ya lo había escrito Juan Eoleari en su libro de los héroes, que Francisco Solano López tenía mucho de estas ideas, ¿verdad? Estaba interiorizado en él esto, ¿verdad? Y en cierto sentido, bueno, para que ustedes sepan, ¿verdad? Esto de luchar por la verdad y la justicia, estos entuertos y todo, bueno, era lo que se manejaba en la época. Por otro lado, la formación humanística y filosófica clásica, que muy poco se aborda en la biografía del mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? Estuvo totalmente influenciada por estas corrientes del siglo XIX. Eran los tiempos en que se glorificaban los hechos trascendentales recientes. A esto tenemos que sumarle muchas cuestiones, ¿verdad? La Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, el concierto de los estados, el balance del poder, eso que estamos estudiando geopolítica, nosotros siempre me acuerdo de esto también, del balance del poder, que es la doctrina del príncipe austriaco Clemente de Metternich, por ejemplo, ¿verdad? Esto es algo que hay que leer, ¿eh? Los belicosos procesos de unificación nacional de Alemania e Italia, las teorías sobre la guerra puestas de moda, imagínense, estaba de moda el prusiano von Clausewitz y su obra de Krieg, ¿verdad? de la guerra, y a su vez la guerra de Crimea, todo esto tenemos que ir sumando a su contexto, ¿verdad? La guerra de secesión de los Estados Unidos, con las técnicas, con las estrategias y las tácticas modernas de los ejércitos de notable fama,
como el francés, el inglés, porque las doctrinas militares de esa época, inclusive hay estudiosos que dicen no, que eran dos, ¿verdad? Que es la doctrina francesa y la inglesa, ¿verdad? Pero a esto también tenemos que sumar el aporte norteamericano, ¿verdad? El prusiano y más, ¿verdad? Estos eventos que les cito, y hay otros que seguramente se me escaparon, ¿verdad?, conforman esta visión de la comprensión de López de la importancia de la conformación de los estados y lo que es el criterio de la integridad territorial, ¿verdad? Eso es categórico. Con todos estos eventos que le mencioné, obviamente que Francisco Solano López, más teniendo una formación heredada del doctor Francia, de su padre, ¿ya? Porque nosotros vimos en varias ocasiones, ¿verdad?, la reacción de don Carlos Antonio López ante el avasallamiento que ciertas potencias o naciones intentaron hacer al Paraguay. Vimos a un Carlos Antonio López bastante reaccionario y firme con el tema del despliegue militar para la defensa de nuestro territorio y de nuestra soberanía, porque lo hizo. Y no lo hizo a través con una pluma afilada, no, lo hizo con 12.000 hombres desplegados y con una reserva de 16.000 hombres. Así también don Carlos Antonio López hacía sus negociaciones y su persuasión diplomática, con ese despliegue. Y eso nunca hay que perder de vista, ¿verdad? Porque obviamente Francisco Solano desde muy joven coadyuvó a la labor de gobierno de su padre. Y por supuesto que aprendió esto en primera línea, en primera fila. Entonces, es importante en este punto, ya que lo vamos a analizar, uno de los primeros análisis que vamos a hacer es el análisis militar. El sábado que viene voy a hacer otro tipo de análisis sobre Francisco Solano López, porque como le estoy diciendo, es muy complejo. En el Paraguay del doctor Francia y de los López, vamos a marcar un friso cronológico 1811-1870, para que quede claro esto. Las ideas revolucionarias liberales no es que calaron muy hondo aquí, se conocía, obviamente se conocía, ¿verdad? Pero fueron ideas que pudieron tener sus aportes, pero es como que nosotros teníamos otro sentido de la conformación de nuestra cultura y el manejo de nuestras leyes y del Estado, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, lo que queremos que nosotros entender es que esta famosa guerra de la Triple Alianza no es un episodio tardío de las revoluciones liberales. Es decir, el Paraguay ciertamente fue sometido, el Paraguay fue sojuzgado por estas fuerzas que representaban esta civilización liberal, porque tenemos que mirar quiénes fueron los que traen la guerra al Paraguay, qué ideología tenían estas naciones, ¿verdad? Y cuál era el justificativo que ellos públicamente lo mencionaban por todos los medios de comunicación, ¿verdad? El incivilizado pueblo paraguayo, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque no tiene una constitución liberal. Es decir, nosotros teníamos nuestras propias leyes, pero nos faltaba pues para ellos. Bueno, son excusas finalmente, ¿verdad? Porque uno tiene que saber que hay intereses muy profundos para hacer una guerra y no justamente venir a civilizar a un pueblo, ¿verdad? Los intereses son crematísticos, ¿verdad? Son económicos. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar, inclusive de romantizar la guerra, ¿verdad? Acá la gente que lamentablemente sigue esta línea establecida hace más de 150 años, ¿verdad? Y que hablan de una guerra de civilización, que fue una cuestión de un choque ideológico, que por una constitución, que porque fulano era un tirano, ¿verdad? Ese tipo son pura macanada, ¿verdad? Acá el trasfondo fue un trasfondo territorial, ¿verdad? Fue un trasfondo económico, porque esto fue, señoras y